Esta es una historia hecha por mí. El nombre de esta historia es Los Errantes de la Desesperación. Capítulo 1. Sombras del errante. El crepúsculo se cernía sobre las ruinas de una ciudad olvidada, envolviendo todo en un manto de sombras mientras el sol se despedía en el horizonte. Ethan avanzaba con pasos seguros, sus botas resonando contra el pavimento agrietado y cubierto de polvo. A su alrededor, el silencio era denso, interrumpido únicamente por el crujido ocasional de escombros bajo sus pies o el susurro del viento entre los edificios derrumbados. Era un silencio que había aprendido a apreciar, pues indicaba la ausencia de peligro inmediato, aunque también le recordaba cuán desolado estaba el mundo. Ethan, un errante veterano, estaba acostumbrado a la soledad. Su vida se había reducido a sobrevivir día a día en un mundo que parecía haber perdido todo rastro de humanidad. No recordaba la última vez que había conversado con alguien de manera casual o sin segundas intenciones. Había aprendido, de la manera más dura, que confiar en otros podía costar caro. Los pocos supervivientes que aún deambulaban por estas tierras eran tan peligrosos como los mutantes que infestaban las zonas más contaminadas. Llevaba años recorriendo el yermo, moviéndose de un lugar a otro, buscando algo que nunca encontraba. Su misión, si es que podía llamarla así, era simple. Encontrar suministros, asegurar recursos y, si era posible, ayudar a cualquier comunidad que lo necesitara. Pero en los últimos tiempos, esas comunidades se habían vuelto cada vez más escasas, y las provisiones, más difíciles de encontrar. Ethan comenzaba a preguntarse si alguna vez había habido un propósito real en su errancia o si, como muchos otros, solo estaba condenado a vagar hasta que su cuerpo finalmente sucumbiera a la dureza del mundo. Aquella tarde, Ethan se dirigía a lo que alguna vez fue un almacén de suministros. Sus fuentes le habían informado de que aún podría haber algo útil allí, aunque esas mismas fuentes también le advirtieron sobre la presencia de saqueadores en la zona. Pero Ethan no era del tipo que se amedrentara fácilmente. Su habilidad para evaluar riesgos, combinada con su experiencia en combate, lo hacía un adversario formidable. El almacén se erigía en el horizonte, un edificio robusto que, a pesar del tiempo, aún conservaba su estructura original. Ethan se detuvo un momento, agazapado detrás de una pared en ruinas, y observó el lugar con detenimiento. No había señales de movimiento, pero eso no significaba que estuviera vacío. Con la cautela que lo caracterizaba, avanzó hacia una entrada lateral, una puerta metálica medio desprendida que chirrió cuando la empujó. El interior del almacén era una penumbra casi total. Los estantes que una vez estuvieron llenos de bienes estaban ahora vacíos o derribados, y el polvo se acumulaba en gruesas capas sobre cada superficie. A pesar de todo, Ethan mantuvo la esperanza de que encontraría algo útil. Activó una pequeña linterna que llevaba sujeta en el hombro y comenzó a explorar el lugar con cuidado, revisando cada rincón, cada caja abandonada. El tiempo pasó lentamente, y la búsqueda de Ethan fue meticulosa. Finalmente, encontró una caja de municiones medio oculta bajo un estante derribado. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa de satisfacción, un gesto raro en su rostro. Mientras la abría, el sonido de pasos lejanos llegó a sus oídos, apenas perceptible, pero suficiente para que su entrenamiento entrara en acción. Rápidamente, apagó la linterna y se agazapó entre las sombras, esperando. Los pasos se acercaban, acompañados de voces murmurando en un tono bajo. Ethan desenfundó su arma silenciosamente, listo para cualquier eventualidad. Cuando los intrusos finalmente entraron en su campo de visión, pudo ver que eran 3 hombres, todos armados y con el aspecto típico de saqueadores. El grupo parecía confiado, probablemente pensando que el lugar estaba desierto. «Vamos a revisar rápido y largarnos», dijo uno de ellos, el que parecía ser el líder. «Este sitio ya fue saqueado, pero nunca se sabe». Ethan los observó en silencio, analizando sus movimientos. Podía enfrentarse a ellos, pero prefería evitar el combate directo si podía. Había aprendido a ser paciente, a esperar el momento oportuno para actuar. Sin embargo, esta vez, el destino decidió por él. Uno de los hombres tropezó con una caja, provocando un estruendo que resonó en todo el almacén. Los otros 2 se giraron, sus armas listas, y en ese instante, Ethan supo que no podría evitar el enfrentamiento. Sin dudarlo, salió de su escondite y disparó, sus movimientos precisos y letales. 2 de los saqueadores cayeron al suelo antes de que pudieran siquiera reaccionar. El tercero, el líder, logró disparar una ráfaga en dirección a Ethan antes de caer. Ethan sintió el impacto de la bala en su costado, una sensación ardiente que rápidamente fue reemplazada por el frío del dolor. Apretó los dientes y se apoyó contra una pared, evaluando el daño.
La herida no era mortal, pero necesitaba atención inmediata. Registró a los saqueadores, encontrando algunas vendas sucias y algo de agua que usó para limpiar la herida lo mejor que pudo. Con el almacén vacío y el peligro momentáneamente controlado, Ethan se tomó un momento para descansar. La soledad del lugar era opresiva, pero para él, era una compañía conocida. En ese silencio, los pensamientos se volvían más claros, y los recuerdos, más vívidos. Ethan cerró los ojos un instante, dejando que su mente vagara hacia tiempos pasados. Recordó el inicio de la guerra, cuando todo cambió. Había sido un soldado entonces, uno de los muchos que lucharon en una guerra que pocos comprendían y que nadie había ganado realmente. Recordó a sus camaradas, las batallas, y la devastación que siguió. Pero más que nada, recordó la promesa que se hizo a sí mismo después de la guerra: sobrevivir y ayudar a otros a hacerlo también, sin importar el costo. Cuando abrió los ojos nuevamente, el peso de esa promesa seguía presente. Con un gruñido, se levantó, asegurándose de que no quedaba nada más que pudiera aprovechar. No podía quedarse mucho tiempo en un lugar tan expuesto. Con la caja de municiones bajo el brazo y la herida aún latente, salió del almacén y se adentró nuevamente en las ruinas, buscando un lugar seguro donde pasar la noche. Mientras avanzaba, el pensamiento de que algo más grande lo esperaba empezó a tomar forma en su mente. Tal vez no estaba destinado a simplemente sobrevivir, sino a encontrar algo más, algo que diera sentido a su errancia. Por ahora, ese algo permanecía oculto en las sombras, pero Ethan tenía la certeza de que pronto lo encontraría. Tal vez, en algún rincón olvidado del mundo, hallaría la respuesta que había estado buscando desde que todo comenzó. Y aunque todavía no lo sabía, esa respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. En cuestión de días, conocería a alguien que cambiaría su vida para siempre, alguien que traería consigo tanto esperanza como responsabilidad. Una niña llamada Luna. Pero por ahora, el errante continuaba su camino, solo en un mundo que había olvidado lo que era la humanidad. Si les gustó este capítulo, suscriban y denle un like.